Buenos días, mi nombre es Mateo Calderón Sánchez y les voy a presentar el proyecto de ley del patrimonio cultural, que es mi proyecto terminal de maestría en esta tercera generación. Estoy en el segundo semestre y pues bienvenidos al tercer coloquio de maestrantes en septiembre del 2021. Sexta Semana Internacional de las Artes, modalidad virtual. Proyecto de ley del patrimonio cultural de México. Mi director es el doctor Marco Antonio Chávez Aguayo, el autor, su servidor, Mateo Calderón Sánchez, del segundo semestre de la tercera generación. El planteamiento del problema radica en la preservación, la conservación y el fomento del patrimonio cultural, material, inmaterial, biocultural y documental de México, ya que no cuenta con una legislación específica que coadyuve a la regulación de su cuidado y la protección de la identidad cultural para que las comunidades locales puedan hacer uso y disfrute de la misma para gestionar adecuadamente su patrimonio. El objetivo general radica en proponer un proyecto de ley del patrimonio cultural de México para la conservación, protección y divulgación de los distintos tipos de patrimonio mediante reformas legislativas y la promulgación de dicha ley. Para ello se han establecido 4 preguntas de investigación. La primera es: ¿cómo se aborda el patrimonio cultural material en la legislación mexicana? La segunda: ¿cómo se aborda el patrimonio cultural inmaterial en la legislación mexicana? La tercera: ¿cómo se aborda el patrimonio biocultural en la legislación mexicana? Y la última: ¿cómo se aborda el patrimonio documental en la legislación mexicana? Para ello se han establecido objetivos específicos que van relacionados cada uno con una de las preguntas de investigación. El primero: documentar y analizar el estado actual sobre leyes del patrimonio cultural material de México, en especial la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para proponer una reforma a dicha ley, así como un apartado en materia de patrimonio cultural material de México. El segundo: documentar y analizar la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, así como las relativas en las 32 entidades federativas, para después proponer un apartado en materia de patrimonio cultural inmaterial de México. El tercero: documentar y analizar el marco legal mexicano en materia de geoconservación para geoparques y zonas culturales sobre aspectos culturales, históricos y artísticos, y proponer un apartado en patrimonio biocultural. Y el cuarto: documentar y analizar la ley de derechos de autor y las referentes al patrimonio documental para proponer un apartado en patrimonio cultural documental. De esta manera he formulado la hipótesis, que queda de la siguiente manera: las condiciones en las que se encuentra actualmente el marco legal del patrimonio cultural de México no son las óptimas para que se dé una gestión efectiva de la preservación, conservación y difusión del mismo. Con base en esto, mi marco teórico queda de la siguiente manera. En el primer apartado estaría ley, legislación y marco legal, que son conceptos similares aunque diferenciados. Posteriormente, el segundo principal sería el patrimonio cultural, del cual se van a desprender 4, cada uno con un tópico en cada uno de los objetivos y cada una de las 4 preguntas de investigación. Por lo tanto, se va a definir patrimonio cultural material, inmaterial, biocultural y documental. La metodología que utilicé es acudir al análisis de fuentes primarias, que en este caso son las leyes, y secundarias, que serán los autores que han abordado el tema. La investigación se hará mediante un método deductivo y se analizará en contraste con tratados internacionales, para lo cual en el orden jurídico estudiado se formará de la siguiente manera. La investigación documental estará en 2 partes. Primero, con la revisión del marco legal a nivel nacional, internacional y estatales, y la segunda parte con la revisión de la bibliografía de los diferentes autores. Se añadirá un tercer proceso, que es la redacción de las reformas y el proyecto de ley, una vez realizadas las 2 partes anteriores. Para eso, mi estado de arte se constituye de diferentes autores, pero principalmente de Chávez Aguayo, 2019, quien realiza un análisis del marco legal del patrimonio cultural de México. Él menciona la necesidad de abordar una perspectiva actual en la que se priorice la relación del objeto de estudio con los sujetos. Igualmente, los textos de El patrimonio cultural en México, un recurso estratégico para el desarrollo, 2005, y Análisis del derecho de acceso a la cultura desde una perspectiva garantista y de su armonización jurídico-administrativa en Iberoamérica, propuesta de un modelo de administración pública de la cultura basada en el esquema mexicano, de 2017, ambas de Carlos Alberto Lara González. También Patrimonio Cultural Inmaterial y Propiedad Intelectual, 2019, de Nancy Jazmín Pérez Ramírez, y La Protección Internacional del Patrimonio Cultural, del 2000, de Nuria Campos Mirabet. La segunda parte de mi estado del arte constituyen las leyes, que yo lo voy enunciando cada uno de los 4 tópicos.
Primero, el patrimonio cultural intangible a nivel internacional con la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972 y del mismo año a nivel nacional la Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Sobre el patrimonio cultural intangible a nivel internacional, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del 2003 y en el 2017 la Ley General de Cultura y Derechos Culturales a nivel nacional y por último en el 2018 la Ley de Cultura del Estado de Hidalgo a nivel estatal. El tercero, que sería el patrimonio biocultural a nivel internacional, la lista del patrimonio mundial y a nivel estatal la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México. Y por último, el patrimonio documental a nivel internacional, la Convención Universal sobre los Derechos de Autor de 1952 y en 1996 la Ley Federal del Derecho de Autor a nivel nacional. Para ello tengo un índice tentativo que queda de la siguiente manera. En el capítulo primero está el patrimonio cultural de México en la Constitución Política. En el capítulo segundo, el marco legal del patrimonio cultural mediante una revisión histórica y una revisión actual con cada uno de los marcos legales del patrimonio cultural en 4 aspectos: material, inmaterial, biocultural y documental. En el capítulo tercero, ya a nivel exterior, están los tratados internacionales con México sobre patrimonio cultural y por último el capítulo cuarto, con propuestas sobre el marco legal del patrimonio cultural de México en 2 partes. Primero, las propuestas de reformas al marco legislativo del patrimonio cultural de los 3 capítulos anteriores que se mencionaron y segundo, que es lo más importante de toda esta presentación, que es la propuesta del proyecto de ley del patrimonio cultural de México. El estado de mi investigación hasta ahora se está por concluir el capítulo primero, que es el patrimonio cultural de México en la Constitución Política, donde se han analizado los artículos referentes a cultura y patrimonio cultural, así como las leyes secundarias que de ellos emanan, dando la siguiente articulación revisada. Artículo primero, artículo segundo, con la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el artículo tercero con la Ley General de Educación, la Ley General de Educación Superior, el artículo cuarto con la Ley de Cultura y Derechos Culturales y sus reglamentos, la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, así como los artículos sexto, 26, 27, 28, 35, 39, 40, 41, 49, 50, 71, 72, 73 y 135. Y como conclusión, estoy convencido que es justo y necesario modificar las leyes, revisarlas, aglutinarlas, investigarlas y reformarlas, traducirlas, hacerlas accesibles, incorporar de facto y no en la teoría verdaderamente a la población, adelantarnos a cuestiones que puedan ser inciertas o que tal vez no veamos como prioridad, pero que no dejemos que el futuro nos rebase cuando la ley no sea congruente con la dinámica social. Por eso mi atrevimiento a construir esta propuesta, porque aunque ciertamente existen ya leyes que se acercan al tratamiento del patrimonio cultural, no es suficiente y no lo hacen con la perspectiva del mismo. En esta paradoja es importante ubicar la prioridad de las cosas. Para ello servirá este proyecto de ley del patrimonio cultural de México. Hasta aquí mi presentación.